Hola a todos y bienvenidos a este programa Profecías para hoy. Quiero recordarles que pueden compartir el enlace para que pueda llegar a más personas y más personas puedan escuchar esta preciosa verdad. El día de hoy tenemos a un conferencista invitado llamado César Martínez, quien va a trazar la verdad profética con la palabra de Dios acerca del juicio investigador. Vamos a iniciar con una oración. Amante Padre, que moras en las alturas de los cielos, gracias te damos, Señor, por las bendiciones que nos das, por la oportunidad de conocer de tu mensaje, de tu palabra y de tu pronto regreso. Te pedimos, Padre Santo, que permitas que tu Santo Espíritu esté con nosotros para que podamos entender estas preciosas verdades y podamos entender el tiempo en el que estamos. Dirígenos en todo momento, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a iniciar con nuestro tema, el juicio investigador. Buenas noches, apreciados amigos, apreciados hermanos. Un placer estar con ustedes en esta noche para este tema de esta semana profética que estamos llevando a cabo. Y el tema que vamos a estudiar en esta noche se titula El juicio investigador. Espero que por la gracia del Señor podamos aprender en esta noche y su Santo Espíritu pueda dirigirnos a medida que abrimos las páginas sagradas y compartimos su palabra en cada uno de nuestros corazones. Quisiera mencionar como introducción que muchas doctrinas de nuestra iglesia son compartidas también por otras personas, por otros grupos cristianos, y están esparcidas por el cuerpo doctrinal de todo el cristianismo. Así que muchas doctrinas nuestras las podemos encontrar en diferentes denominaciones, pero solamente hay una que no existe en otras denominaciones o comunidades cristianas, y es el juicio investigador. Tal como lo entendemos nosotros. Esa doctrina es nuestra y solo nuestra. El juicio, desde 1844, establece realmente la validez del adventismo. Y todas nuestras doctrinas son aceptadas por otras denominaciones, pero los adventistas realmente somos los únicos que predicamos que desde 1844 el juicio investigador ha iniciado. Así que la mayoría del mundo cristiano cree que el juicio realmente es un evento, pero deberíamos pensar no esa doctrina como un evento, sino más bien como un proceso. Muchos creen que en la segunda venida de Cristo se va a llevar a cabo el juicio, pero realmente el juicio investigador no es un evento, sino que es un proceso muy amplio, no solamente en la venida de Jesús. El juicio realmente cubre siglos y debe ser entendido en tres etapas distintivas. Y yo quiero que en esta noche analicemos una de esas etapas. No podemos estudiar las tres etapas, pero vamos a analizar una de ellas. Aquí ustedes están viendo las etapas del juicio. El juicio tiene tres etapas y como mencioné, no es un evento, sino que es un proceso que lleva años. En la primera etapa es el juicio investigador que ocurrirá antes de la segunda venida de Cristo. El juicio comprobatorio se llevará a cabo durante el milenio, que eso está basado en Apocalipsis 20, verso del 4 al 6. Y el juicio ejecutivo que se llevará a cabo después del milenio, Apocalipsis 20, verso 13 al 15. Así que el juicio realmente, amigos, tiene tres etapas. ¿Y por qué tiene tres etapas? Porque el plan de la salvación que el cielo destinó o ideó para nosotros no es solamente para este planeta. El mal no existe solamente en este planeta, existe a un nivel universal, podemos decirlo. El mal inició no en la tierra, sino en el cielo realmente. Y de aquí es donde quiero partir, o sea, para comprobar que realmente el conflicto que existe no es aquí en la tierra, sino que es un conflicto universal y no solamente abarca a los seres humanos, sino también los ángeles y los seres de otros mundos. En el libro de Apocalipsis capítulo 12, el verso 7 al 10, se nos dice que hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, sus ángeles fueron arrojados con él. Así que en este texto estamos viendo que Satanás se arrastró una tercera parte del cielo de los ángeles. Eso indica
Si se arrastró una tercera parte, indica que los argumentos de Satanás parecían ser muy persuasivos realmente. O si no, la tercera parte no se habría ido con Satanás. Yo creo que los argumentos de Satanás crearon confusión con respecto al gobierno y a la ley de Dios en el cielo. Y los ángeles realmente están o estuvieron y están todavía involucrados en este problema a nivel universal. Si Lucifer no hubiera sido tan persuasivo, no se hubiera arrastrado, vuelvo a repetir, una tercera parte de los ángeles. Así que los ángeles que permanecieron con Jesús, permanecieron a él por lealtad, pero realmente los ángeles leales le habrían tenido miedo a Dios si el Señor hubiera destruido a Lucifer, por temor a que los destruyera también a ellos a causa de las dudas, de esas dudas que fueron sembradas por Satanás. Y tal vez los ángeles leales que estuvieron con Jesús habrían llegado a ver a Dios como a un tirano, tal vez le habrían servido por temor más bien que por amor y respeto. Pero el gobierno de Dios, amigos, siempre ha estado basado en el amor y solamente puede aceptar una lealtad que ha sido basada en el amor. Por eso, un gobierno en el cual los habitantes tuvieran temor del gobernante supremo había perpetuado el mismo mal que Dios habría estado intentando prevenir al destruir a Satanás y a sus ángeles. Por esa razón, Lucifer no fue destruido y se le permitió que llevara a cabo y desarrollara su plan maestro para que todas las inteligencias del cielo, ángeles y seres de otros mundos pudieran comprender la malignidad de Satanás y sus planes tan malos en contra del gobierno de Dios. La hermana White nos dice en este pasaje de la siguiente manera: Dios permitió en su sabiduría que Satanás prosiguiese su obra hasta que el espíritu de desafecto se convirtiese en activa rebeldía. Era necesario que sus planes se desarrollaran por completo para que su naturaleza y sus tendencias quedaran a la vista de todos. Lucifer, como querubín ungido, había sido grandemente exaltado, era muy amado de los seres celestiales y ejercía poderosa influencia sobre ellos. El gobierno de Dios no incluía solo a los habitantes del cielo, sino también a los de todos los mundos que él había creado. Y Satanás pensó que si podía arrastrar a los ángeles del cielo en su rebeldía, podría también arrastrar a los habitantes de los demás mundos. Así que estamos viendo aquí que el universo fue afectado por este problema que ocurrió en el cielo. Así que el problema no es solamente de este planeta, es universal. Y por eso el Señor en el plan de la salvación incluyó no solamente esta tierra, sino todo el mundo. Ahora, hablando acerca de esta tierra, por ejemplo, el apóstol Pablo nos dijo lo siguiente en este texto tan interesante: porque según pienso, Dios no nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Esto está en 1 Corintios 4:9. Así que todos nosotros hemos llegado a hacer espectáculo. La palabra espectáculo viene del griego teatro. Nosotros somos el teatro al universo, a los ángeles, a los hombres. Ahora, ¿saben ustedes, amigos, que Dios tenía que reconciliar no solamente la tierra con el plan de la salvación? ¿Qué más tenía que reconciliar? Nos dice Colosenses 1, versos 19 y 20. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Así que a través de Jesús se reconcilió también el universo. Hay dudas, amigos, hay preguntas en las mentes de los seres celestiales, de los ángeles, que necesitan ser contestadas. Y el juicio que estamos estudiando en 3 etapas o en 3 fases es con el objetivo de responder esas preguntas para cada grupo. Hay un grupo específico en cada fase del juicio que se llevará a cabo en esta tierra, y las preguntas serán respondidas para cada grupo en cada fase. Ahora, en esta noche vamos a ver la primera etapa del juicio. No podemos estudiar las 3 etapas por el tiempo, así que estudiaremos la primera etapa del juicio en esta noche. La primera etapa es que va a haber un juicio antes de la segunda venida de Cristo. Ese juicio está basado en Apocalipsis 14, versos 6 y 7, que dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a cada nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Amigos, este pasaje nos muestra que el juicio hace parte del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Alegres buenas, las buenas nuevas,
Por lo tanto, esto implica que el juicio no debemos temerle, porque son alegres nuevas que están incluidos dentro del Evangelio. Y se nos dice que cuando este ángel comienza a predicar el Evangelio, trae 3 mensajes: temed a Dios, dadle gloria, y la hora del juicio ha llegado. Y cuando se proclama, o cuando este ángel está predicando el Evangelio, el juicio se está llevando a cabo. Pero todavía no es el fin. Cristo no ha venido. ¿Cómo lo sabemos? Porque todavía falta el segundo y el tercer mensaje angélico. Y durante la predicación del primero, segundo y tercer mensaje angélico, el juicio se está proclamando y se está llevando a cabo, porque el primer ángel dice: ha llegado la hora de su juicio. Ahora, sabemos que Cristo no ha venido. ¿Por qué razón? Porque cuando tú vas al mismo capítulo, el versículo 14, después de que termina el tercer mensaje angélico, en el verso 13, en el verso 14 luego dice: miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Del templo salió otra voz clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Amigos, esto significa la segunda venida de Cristo. Pero Cristo no puede venir sin que estos 3 mensajes se prediquen. Y dentro de estos 3 mensajes hay uno que habla acerca del juicio, incluyéndolo dentro del Evangelio. Ahora vamos a hacernos la siguiente pregunta: ¿en dónde se realiza entonces este juicio? La primera fase de este juicio. Muy bien, la respuesta está en Daniel 7. En Daniel 7, ustedes encuentran que Daniel tuvo un sueño donde vio 4 bestias, y las bestias representan reinos, y los reinos fueron sucesivos uno tras otro. Cuando uno era destruido, el otro se levantaba y abarcaron diferentes clases de tiempo. Por ejemplo, en esta imagen donde vemos la estatua de Nabucodonosor, que representan los mismos reinos, vemos que la cabeza de oro es Babilonia y el león en Daniel 7 es el mismo reino, y va del año 605 al 539. Pecho y los brazos son de plata, representando los medos y los persas. En Daniel 7 es el oso, y va del 539 al 331 a.C. Luego, el vientre y los muslos, que son de bronce, representando a Grecia como un leopardo con 4 alas de águila y 4 cabezas, en Daniel 7, que va del 331 al 168 a.C. Las piernas son de hierro, representando a Roma, que es la 4ª bestia espantosa y terrible en Daniel 7, que va del 168 al 476. Así que la 4ª bestia nos deja en el periodo del año 476 después de Cristo. Así que después del año 476 después de Cristo, en Daniel 7, es que nosotros podemos ver que el juicio se desarrollará. Ahora, en Daniel 7:25 se nos ha dicho que el periodo de supremacía de esta bestia sería de 1260 años. Si llevamos la cuenta desde el año 538 y contamos 1260 años, nos lleva al año 1798. Por lo tanto, el año 1798 tenemos que esperar, o después de esta fecha tendremos que esperar el juicio, porque todo el capítulo es progresivo y continuo. Ahora, hablando acerca de este juicio, el Señor se lo mostró en Daniel 7, verso 9. Vamos a leerlo allí. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano, dice el verso, de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Así que aquí en este pasaje nosotros estamos viendo cómo se establece el juicio. Se sienta un anciano de días. Pero luego él no estaba sentado en ese lugar, sino que él llega a ese lugar y se sienta donde se colocaron tronos. Los tronos tampoco estaban allí. Por lo tanto, dice: y se sentó un anciano de días, fueron puestos tronos. Los tronos se establecen, luego se sienta un anciano de días. Ahora, ¿quiénes se sientan en esos tronos? Verso 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían. Millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó. ¿Cuándo se sienta el juez? Por lo que estamos viendo, es posible que aquí, igual como en las cortes actuales, muchas veces cuando llega el juez, todos se levantan, y luego cuando él se sienta, todos se sientan. La hueste angélica se colocó de pie cuando ingresa el anciano de días, porque el versículo 10 dice que los millones de ángeles estaban en la presencia de Dios de pie delante de él. Él se sienta.
Ellos se sientan y luego los libros se abren. Y cuando los libros se abren, implica que el juicio estará basado en lo que está escrito en los libros. Ahora la pregunta, ¿cuándo sucederá este juicio? Volvemos a repetir, ese juicio tiene que llevarse a cabo, como lo entendemos bíblicamente, después del año de 1798. Ahora el versículo 13 también es muy revelador en este capítulo de Daniel 7. Vamos allí. Daniel 7 dice, verso 13 y 14, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Así que aquí vemos que viene el Hijo del Hombre a donde está el anciano de días. A primera vista dice que vienen las nubes, pareciera que fuera la segunda venida de Cristo, pero sin embargo, la venida que vio Daniel acá claramente no es la venida de Cristo, su segunda venida, sino que él ve al Hijo del Hombre que se acerca al anciano de días en el cielo, no en la tierra. Ahora, se acerca al anciano de días ¿para qué? Obviamente para desempeñar una obra de juicio o participar del juicio. La Nueva Versión Internacional, por ejemplo, dice que el Hijo del Hombre se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. Y la Reina Valera del 60 dice que le hicieron acercarse delante de él. Pareciera entonces, amigos y hermanos, que a Daniel le fue dado un vistazo, o sí, una visión, de una ceremonia formal en la cual Jesús es escoltado ante la presencia de Dios, probablemente por un séquito de ángeles de entre los millones que se encontraban de pie ante el trono de Dios. El propósito de esta gran entrada del Hijo del Hombre a la sala del juicio es para llevar a cabo un juicio realmente. Ahora, una vez que el juicio se lleva a cabo, ¿qué sucede? El verso 14 dice, se le da dominio, se le da gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Así que el Hijo del Hombre recibe autoridad de destruir los reinos del mundo y establecer su propio reino una vez que termina el juicio y antes de su segunda venida. Repasemos nuevamente los eventos hasta este momento para que queden claros. 1. El juicio se lleva a cabo en el cielo. 2. Luego del juicio, el Hijo del Hombre es llevado ante la presencia de Dios. Es decir, cuando ya están los tronos establecidos y el anciano, el Hijo del Hombre es llevado allí. 3. El Hijo del Hombre, después de que es llevado allí y se lleva a cabo el juicio, recibe autoridad para gobernar al mundo. Esta misma secuencia de eventos lo encontramos en el versículo 26 y 27 del mismo capítulo. Vamos allí. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Es decir, preste cuidadosa atención, amigos, especialmente al verso 26. El verso comienza con que la corte, el juez, toma asiento, su veredicto es quitarle el dominio sobre el mundo al cuerno pequeño y darlo a los santos. Una vez más, la segunda venida de Cristo está aquí en vista, pero todavía no ha ocurrido. Así que, amigos, de esta manera el pasaje también muestra el juicio de Daniel 7 precediendo a la segunda venida de Cristo, más bien que ocurriendo en la segunda venida de Cristo. Ahora, esto mismo está en el verso 22. En el verso 22 dice, hasta que vino el anciano de días y se le da el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Note que aquí los santos reciben el reino, pero el reino es recibido a ellos después de que el juicio termina. Y noten que dice, llegó el tiempo. Es decir, el tiempo implica esta frase que tiene que haber un tiempo entre el juicio y para que ellos reciban el reino. Esa frase implica esto. Los santos recibieron el reino un tiempo después de que el juicio se llevó a cabo. En esta imagen nosotros estamos viendo cómo el juicio se lleva a cabo después del año de 1798, como nosotros ya lo mencionamos. En el año 538, el cuerno pequeño, la supremacía papal empieza a reinar por 1260 años. Y en 1798 sufre una herida de muerte. Después del año 1798 debemos entender que comienza el juicio. Pero Daniel 7 no nos dice exactamente la fecha. Pero Daniel 8, que está refiriéndose a las mismas bestias, nos dice exactamente cuándo comenzaría este periodo. Daniel, versículo 8, verso 13 y 14, leemos allí.
Entonces oí a un santo que hablaba, los ángeles, 2 ángeles están hablando, al parecer uno de los de Daniel capítulo 7, y otro de los santos preguntó al que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? La palabra sacrificio no está en el original. Y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Así que aquí vemos que la respuesta del ángel es hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Por qué razón? Porque la pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Cuál es la diferencia entre preguntar cuándo y hasta cuándo? Bueno, vamos a hacer un ejemplo del común. Supongamos que tengo agendado un viaje de negocios de 1 semana a partir del 7 de marzo. Si mi esposa pregunta, ¿cuándo regresarás? Mi respuesta sería el 14 de marzo. Pero si ella pregunta, ¿hasta cuándo estarás afuera? Mi respuesta sería 1 semana. La respuesta apropiada para la segunda pregunta requeriría entonces que mi esposa hiciera un poco de cálculos matemáticos a fin de saber cuándo regresaré. Así que un vistazo, ella mira el calendario y mira que si me voy el 7, regresaré el 14 de marzo. Volviendo a la pregunta entonces, amigos, del ángel, la pregunta es ¿hasta cuándo? No ¿cuándo? Dado que la pregunta se realiza o se hace de esta manera, debemos conocer el momento exacto del inicio del periodo como su duración y calcular finalmente a cuándo termina. El versículo 14 de Daniel 8 nos proporciona la duración del periodo, que son 2300 días. El comienzo del año 457 a.C. y el final de ese periodo, 1844. Aquí encontramos ahora una imagen donde vemos que Daniel 7 y Daniel 8 están interconectados porque se están refiriendo a las mismas bestias. El león en Daniel 7 sabemos que es Babilonia. En Daniel 8 no está representado por ninguna bestia, pero de manera indirecta se menciona. Luego está el oso, el leopardo, el dragón, los 10 cuernos, el cuerno pequeño, y en Daniel 8 está igual, pero cuando llegamos después del cuerno pequeño, en Daniel 7 se habla del juicio en el cielo, y en Daniel 8 ese juicio en el cielo está representado por la purificación del santuario. Las bestias mencionadas en Daniel 8 tienen representación con el santuario, por lo tanto Daniel 8 nos está mencionando que ese juicio que se va a llevar a cabo tiene que ver o se tiene que conectar con la purificación del santuario que se estaría llevando a cabo en el cielo. Ahora, nota que en el capítulo 7, el juicio en el cielo resuelve la crisis provocada por el cuerno pequeño. Y en el capítulo 8, la purificación del santuario resuelve también la crisis que provoca ese cuerno pequeño, el papado, el sistema católico romano. La escena del juicio en el capítulo 7 está en el mismo lugar del cuadro que la purificación del santuario en el capítulo 8. Así que por 1260 años, el cuerno pequeño, Roma pagana y Roma papal, ha perseguido al pueblo de Dios. Lo ha destruido la ley de Dios. Lo mismo ocurre en Daniel capítulo 8. Y por lo tanto el juicio está conectado con estas bestias porque siempre han perseguido al pueblo del Señor, pero más específicamente con la cuarta bestia. Ahora, para comprender qué significa la purificación del santuario, nosotros debemos estudiar el día de la expiación en Levíticos capítulo 16. Así que vamos para allí un momento. En el santuario se hacían ritos diarios y un rito anual. Refiriéndose al rito diario, vamos a hacer un recuerdo de estos ritos que se llevaban a cabo. Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento se mencionan 3 clases de pecados, que eran pecados involuntarios, pecados deliberados y pecados de rebelión. El pecado involuntario, un pecado cometido sin darse cuenta la persona. El pecado deliberado es un pecado que se comete sabiendo que se está pecando y que está mal. Y un pecado de rebelión es parecido, obviamente es un pecado de rebeldía total contra la ley de Dios. Ahora, cuando uno de los del pueblo de Israel cometía uno de estos pecados, tenía que llevar cierta ofrenda. El pecador arrepentido debía presentarse con una víctima y el tipo de víctima dependía del tipo de pecado que él hubiera cometido. En todo caso debía llevar una víctima y esa víctima representaba a Cristo, nuestro Salvador, ¿ya? Porque Cristo es ese cordero que ha dado su vida por causa de nuestros pecados. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó Jesús nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos sanados. Así que realmente esos animales que eran llevados al santuario simbolizan a Cristo Jesús. El pecador tenía que colocar su mano sobre la cabeza, confesar los pecados, y una vez que confesaba los pecados, simbólicamente eran transferidos a ese animal, y después tenía que ser degollado por el pecador. Luego que esto se llevaba a cabo,
si el pecado era del sumo sacerdote o de todo el pueblo, la sangre derramada era llevada directamente al lugar santo sobre los cuernos del altar del incienso. Si era por un israelita común, la sangre era colocada sobre el altar de los cuernos del holocausto. Y así, de esa manera, y una vez que la grosura y otras partes del animal eran quemadas en el altar, el pecador salía completamente perdonado, salía en paz del santuario porque sus pecados habían sido transferidos allí. Y ahora, una vez que eran transferidos al santuario, el sacerdote también era responsable de esos pecados y quedaban en el santuario allí. El pecador no podía llevar directamente ante Dios la culpa de su pecado. Por eso la transfería a la víctima y luego de esta era transferida al sacerdote y del sacerdote al santuario. Eso se llevaba a cabo todos los días, así que el santuario quedaba simbólicamente con los pecados de todo el pueblo de Israel. Ahora, lo interesante es que un día de un año, específicamente el día del Yom Kippur, que era el día de la expiación, ese santuario era purificado o ese santuario era limpiado. ¿Cómo se realizaba ese proceso? Noten aquí en esta imagen. Los pecados eran transferidos al santuario, ya lo dijimos. En el día de la expiación los pecados eran eliminados del santuario. El sacerdote tenía que hacer una ofrenda para purificarse primero, el sumo sacerdote, y luego habría dos animales, dos machos cabríos, uno para Dios y otro para Azazel. El macho cabrío que era para Azazel era sacrificado, pero no se le colocaban pecados o no se confesaban pecados en este animal. No había imposición de manos, ni confesión de pecados, ni sangre colocada sobre los cuernos del altar del holocausto. Y la sangre de este animal, por lo tanto, no estaba contaminada por el pecado. Era sangre limpia, pero sin embargo era sangre derramada de un cordero que representaba a Cristo Jesús. Es decir, que para purificar el santuario era necesaria la sangre de Cristo, o la sangre del animal, que ese animal representa a Cristo, y esa sangre era sangre limpia, pero obviamente tenía que ser derramada de un animal y de Cristo también para purificar el santuario del cielo. Y de esta manera el santuario quedaba purificado. Esa era la segunda fase para purificar el santuario. Y el animal que era para Azazel, se le confesaban los pecados, no era muerto porque este animal no era ningún sacrificio, y se le confesaban los pecados porque era símbolo de Satanás, como Amán, por ejemplo. En los días de Esther fue ahorcado en la horca que preparó él para Mardoqueo. El gran acusador recibirá el castigo que quería que recayera sobre los inocentes. Aquellos que han lavado sus pecados con la sangre del cordero tendrán esa misma experiencia, apreciados amigos. Así que así se llevaba a cabo el rito del sacrificio para la limpieza anual del santuario. Ahora la pregunta, ¿qué pasaba si alguien no participaba en el día de la expiación? En Levíticos 16, verso 29 y 30 se nos dice que era cortado y era destruido. Imagínate que alguien hubiera confesado sus pecados en la primera fase de la expiación durante el año, es decir, los sacrificios diarios, pero que luego no hubiera querido tomar parte en el día de la expiación. Esa negligencia de lo que Dios había planificado de mostrar en este día mostraba que era una deslealtad a Dios. Lo que esto significa, amigos, es que la persona que profesa fe en Dios todavía puede perder la salvación. Si, por ejemplo, hemos llevado nuestros pecados a los pies del Señor, pero finalmente, después de haberlos confesado, caemos o recaemos en los mismos errores, realmente seremos destruidos, igual como una persona no quiere participar en el día de la expiación. Ahora, la pregunta, ¿qué se hacía durante el tiempo del juicio? ¿O qué se va a hacer durante el tiempo del juicio? Segunda de Corintios capítulo 5, verso 10 nos dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Es decir, nosotros, aquí el apóstol Pablo está incluido aquí. Pablo él dijo que debía comparecer en el futuro, porque para él en ese tiempo todavía el juicio no había llegado. Pero implica que el juicio es para corroborar lo que se ha hecho, sea bueno o sea malo. ¿Okay? Y una vez que el juicio termine, las palabras que serán pronunciadas serán las de Apocalipsis 22:11, que dice, el que es injusto siga injusto, el que es impuro que sea impuro, y el que es justo, que practique la justicia. Y luego el 12 dice, he aquí yo vengo pronto, mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que cuando Cristo regrese, Él ya traerá el galardón de acuerdo a las obras. Eso implica que Él hizo una obra de juicio antes. Dios examina nuestras obras antes, como decía 2 de Corintios 5:10, de acuerdo a lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Mateo 16:27 lleva esa misma línea.
porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Primera de Tesalonicenses, refiriéndose a la segunda venida de Cristo, dice que nosotros, los que vivimos en el verso 15 de Primera de Tesalonicenses 4, dice, nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no vamos a preceder, es decir, no vamos a irnos al cielo sin los que durmieron, porque el verso 16 dice que cuando Cristo venga al son de la trompeta, los que murieron en Cristo resucitarán primero y se unirán con los que están vivos en ese momento, que están vivos en Cristo, que han permanecido en Cristo, para ser llevados al cielo. Este texto, amigos, nos enseña que realmente cuando una persona se muere ni va al cielo ni va al infierno, porque entonces ¿para qué el juicio? La recompensa se recibe cuando Cristo viene, pero esa recompensa es analizada antes de que Él venga en un juicio que se va a llevar a cabo antes, vuelvo a repetir, de su segunda venida. Pablo lo dijo así: he peleado la buena batalla, 1 Timoteo 4, 6 al 8. He acabado la carrera y guardado la fe, por lo demás me espera la corona que el Señor me dará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Así que Pablo esperaba recibir su recompensa en aquel día, no en el momento de su muerte. Ahora, ¿por qué razón Jesús desempeña este juicio antes de su venida? Entendemos que Él desempeña este juicio antes de su venida porque Él tiene que venir y llevarse los que han muerto y los que han creído en Él. Por lo tanto, el juicio que se llevó a cabo antes de la segunda venida de Cristo está implicando que va a llevar una connotación acerca de los que han muerto en Cristo, es decir, de los creyentes, desde Abel hasta el último que muera realmente en el tiempo de esta cuarta bestia, que es el cuerno pequeño. Ahora, hablando acerca de los libros serán tenidos en cuenta. ¿Pero por qué? No porque Dios no sepa lo que está ocurriendo o no sea omnisciente. Dios es omnisciente y sabe lo que ocurre y Él no necesita libros. Realmente los libros son por una buena razón para los ángeles, porque los ángeles no son omniscientes, los seres de otros mundos tampoco. Ellos necesitan un registro de lo que ha sucedido en el pasado, a fin de recordar la información cuando sea necesaria. Aún si recuerdan, por ejemplo, un evento, al igual que nosotros, los ángeles pueden necesitar un registro que refresque su memoria en cuanto a los propósitos de Dios, en cuanto a sus hijos, y todo estará registrado en estos libros. La Biblia nos habla que hay libros, que es un libro de memoria, un libro de pecados y el libro de la vida. Y en estos libros se escribe tanto lo bueno como lo malo, nuestras intenciones secretas, nuestros pensamientos. Así que este juicio, amigos, realmente quiere vindicar la justicia de Dios al salvar a los que creen en Jesús. El juicio no decide quién será salvo y quién se perderá cuando los tronos se establecen y el anciano se sienta y el hijo llega a donde está el Padre. Realmente Dios ya ha dado su decisión en cuanto a quién será salvo y quién se le permitirá entrar en el cielo y quién no. Pero realmente el juicio va a revelar a las inteligencias celestiales realmente que Dios es justo y de que sus caminos son justos y de que las personas que estarán allí en el cielo merecen estar allí por esa razón. Ahora, Romanos, por ejemplo, el apóstol Pablo, en el capítulo 2, versos 5 y 6 dice: por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Noten que Pablo aquí menciona la revelación del justo juicio de Dios. El juicio investigador revela a las inteligencias celestiales quiénes realmente de entre los muertos duermen en Cristo. Y si tienen derecho, obviamente, a estar en el reino de los cielos. El pueblo de Dios, amigos, comparecerá ante el juicio. Sabemos que tenemos que comparecer ante el juicio, pero compareceremos ante el juicio a través de los libros, no en persona, por causa de los libros, porque los libros tienen un registro exacto de nuestra vida. Es como una película que se abre. Cuando los libros se abre una película de nuestra vida. Y realmente es como si estuviéramos allá en ese momento del juicio, a través de los libros, de lo que está escrito allí. Así que, resumamos. El juicio investigador será investigador en su naturaleza, porque eso es lo que quiere, investigar, para que los ángeles comprendan que el juicio de Dios es justo y su carácter se ha vindicado ante todo el universo. 2. Incluirá un examen de las vidas del pueblo de Dios. 3. Será para beneficio de los ángeles, no de Dios, porque Él ya ha juzgado las vidas de los seres humanos en el tiempo en que vivieron. Y 3. No amenaza eso la seguridad de la aceptación de un cristiano con Dios,
porque ese cristiano puede disfrutar de su peregrinar en cristiano con Dios y creer que está salvo y creer que está acepto por Dios. Muy bien, así que el propósito del juicio investigador, amigos, no es para que Dios decida quién es digno de ser salvo. Él ya ha decidido cada caso si es digno de ir al cielo. Ahora, el propósito de este juicio es permitirle a los ángeles ver los fundamentos de las decisiones de Dios con respecto a cada uno de sus hijos. Dios desea que ellos estén convencidos y los seres de otros mundos, no solamente en cuanto a su justicia, sino que nosotros realmente tenemos el derecho para estar allí, para no reintroducir el pecado otra vez en el universo. Ahora, el amor, el valor primordial de su reino requiere confianza, amigos, y la confianza se basa en evidencias, y por eso el juicio son evidencias que serán dadas a los seres de otros mundos y a los ángeles, para que ellos puedan comprender que realmente los caminos de Dios y sus obras son justas ante el Señor. Ahora vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Es el juicio de Daniel 7 restringido al cuerno pequeño y a aquellos que oprimió por los 1260 años, o abarca todas las épocas del mundo hasta la segunda venida de Cristo? La respuesta es, abarca ese juicio no solamente a los que murieron en la opresión de los 1260 años, sino a todos los que tengan que ver con el pueblo de Dios en el fin del tiempo, antes de la segunda venida de Cristo. Esta bestia, este cuerno pequeño, no solamente existió en los tiempos de Daniel o durante el periodo de los 1260 años, sino que volverá a resurgir en el tiempo del fin. Y en el tiempo del fin habrá otra persecución. Y en esa persecución el pueblo de Dios será criticado, será denunciado, será llevado a las cárceles, muchos serán muertos. Y por eso se lleva a cabo un juicio, porque el juicio vindica realmente quién es el culpable y vindica al inocente. Apocalipsis 17:8 nos dice, la bestia que has visto era y no es. Está para subir del abismo e ir a la perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Ella volverá a ser nuevamente un poder perseguidor. Apocalipsis 24 nos dice que vi tronos otra vez, porque esa es la segunda fase del juicio, pero de la cual no hablábamos ahora. Pero cuando Juan ve este juicio y que se establecen tronos, él ve a los decapitados por causa del testimonio de Jesús, de la palabra de Dios, que no habían adorado la bestia, su imagen, y no recibieron la marca en su frente. La Biblia nos dice en Apocalipsis 19:20 que esta bestia será destruida en la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, este periodo de los 1260 años más el periodo de persecución del fin estará incluido en el juicio de Daniel 7 para vindicar al culpable y vindicar al inocente. Siempre en la Biblia que se habla de un juicio se vindica al inocente y se destruye el culpable. Por ejemplo, estos pasajes del Espíritu de Profecía nos mencionan que durante el periodo de la supremacía papal, Dios fue anotando todo lo que esta bestia estaba haciendo. ¿Por qué? Porque se iba a llevar a cabo un juicio. Conflicto de los siglos, página 64, dice que mientras que en sus concilios secretos Satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de los hombres perversos, mientras que invisible acampaba entre ellos un ángel de Dios que llevaba apunte de sus malvados decretos, escribía la historia de hechos por demás horrorosos para ser presentados a la vista de los hombres. En otro pasaje, ella dice, hablando acerca del papado y de su persecución, dice, la historia del pueblo de Dios durante los siglos de oscuridad que siguieron a la supremacía de Roma está escrita en el cielo, aunque ocupa escaso lugar en las crónicas de la humanidad. Y en otro pasaje, ella mencionando los hechos de la persecución de este poder, dice, sabría que se hallaban archivadas en los libros del cielo para confundirle en el día del juicio. Así que, amigos, todo esto quedó registrado en los libros del cielo, porque en el juicio se vindicará al inocente, al pueblo del Señor. Por lo tanto, el juicio es hecho a favor del pueblo de Dios, no en contra del pueblo de Dios. En el conflicto de los siglos, en la página 475, se nos menciona a todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. Qué hermoso pasaje, amigos, porque nos muestra que todos aquellos que salgan victoriosos en el tiempo del fin, como lo fueron los otros en el pasado, y de todos aquellos que hayan creído en Cristo y hayan sido fieles,
el Señor los juzgará dignos de la vida eterna. Ahora la pregunta, ¿cómo serán borrados los pecados? Nosotros los adventistas siempre hemos tenido la idea que los pecados serán borrados al finalizar el juicio investigador. Ahora, ¿cómo interpretamos eso que los pecados serán borrados en el juicio investigador? ¿Significa que durante miles de años los pecados del pueblo de Dios han permanecido registrados en su contra, aunque ellos hayan pedido ya perdón por esos pecados? ¿Acaso no enseña la Biblia que nuestros pecados son borrados en el momento que Dios los perdona? ¿Qué clase de seguridad tenemos realmente de la salvación? Si los pecados todavía están registrados en los libros del cielo después de haber sido confesados y de haber recibido la palabra perdón. Bueno, para entender esto necesitamos entender una cosa. No hay una declaración explícita en la Biblia que diga que los pecados de los santos serán retenidos en los libros de registro del cielo hasta el juicio. Sin embargo, es una conclusión razonable a partir de lo que sí sabemos del día de la expiación. La pregunta clave es esta: ¿serán revisados los pecados perdonados en el juicio? Si los pecados de los santos no serán revisados en el juicio, entonces es razonable concluir, amigos, que fueron borrados de los libros de registro del cielo en el momento en que los cometieron, los confesaron y fueron perdonados. Ahora, por otro lado, si los pecados de los santos serán revisados en el juicio, es razonable concluir entonces que esos pecados permanecen en los libros de registro del cielo hasta el juicio. Así que, y creo que hemos presentado evidencias que los pecados de todos los que han profesado ser seguidores de Dios serán revisados en el juicio, tal como lo afirma claramente los siguientes textos. Por ejemplo, Eclesiastés 12:14 dice: un día nos llamará a cuentas por todo lo que hayamos hecho el Señor, tanto lo bueno como lo malo, aunque creamos que nadie nos vio hacerlo. Mateo 12:36: yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Esto es juicio investigador. Eclesiastés 11:9 nos dice: alégrate, joven, en tu juventud, deja que tu corazón disfrute de la adolescencia. Sigue los impulsos de tu corazón, responde al estímulo de tus ojos, pero ten en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. Así que, por lo tanto, la Biblia deja en claro que el juicio considerará todos los pecados, incluyendo los pecados de los santos. Para que eso suceda, esos pecados deben ser retenidos en los libros de registro del cielo hasta el juicio. No importa que ya hayan sido perdonados, no importa que los hayamos confesado y los hayamos transferido al santuario y ellos hayan sido perdonados. Serán borrados solamente como consecuencia del juicio cuando los libros se abran. Así que, amigos, la idea de que los pecados del pueblo de Dios no serán borrados hasta el juicio suscita o levanta una pregunta muy importante con respecto a la justificación por la fe. ¿Cómo puede el pueblo de Dios estar seguro de su salvación? A lo largo de sus vidas, y sus pecados no serán borrados hasta que su caso se haya tocado en el juicio investigador y se haya cerrado. Bueno, la respuesta es por este texto. Este texto nos ayuda a comprender esto. Isaías 44:2 dice: he borrado como niebla tus rebeliones y como nube tus pecados. Vuelve a mí porque yo te he redimido. Nota la frase: vuelve a mí porque yo te he redimido. Esto se refiere al pueblo de Israel, pero en su tiempo la redención, que sabemos que se refiere a Cristo Jesús, no fue llevada a cabo sino años después. ¿Cómo entonces podía Isaías mencionar que el pueblo ya estaba redimido? Bueno, Romanos 4:17, Pablo dice que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Es decir, Dios se refiere a la redención de Israel como un hecho que ya había ocurrido, aunque en el futuro todavía Cristo estuviera preparándose para venir aquí y morir para redimirnos de nuestros pecados. Así que Dios siempre le asegura a su pueblo que ya ha recibido todos los beneficios de su salvación, incluso si la transacción legal que asegurara uno o más beneficios todavía está en el futuro. ¿Ok? La redención para el pueblo de Israel no había ocurrido todavía, pero los llama: yo te he redimido. Ya los había redimido, porque Dios llama a las cosas que no son como si ya fueran. ¿Ok? Ahora, en el mismo sentido, amigos, que Dios proclamó a Isaías esto, igualmente ocurre con nosotros. Nosotros confesamos nuestros pecados son transferidos al santuario, pero no son borrados, pero se coloca la palabra perdón al frente de ellos. Pero ahora, en el día del juicio, o cuando nuestro nombre sea llamado en el juicio investigador, los pecados estarán allí, pero las evidencias estarán dadas para los ángeles y para los seres de otros mundos, para que vean que nosotros tenemos el derecho de estar en el cielo. Y en ese momento
nuestro caso será decidido y serán borrados inmediatamente. Así que toma nota de lo que la hermana White dijo, que ya lo leímos. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. El Señor Jesús nos dio una parábola para comprender esto, que es la parábola de el vestido de boda. ¿Recuerdan ustedes? En Mateo capítulo 22 el Señor hizo una fiesta de bodas. Invitó a muchos no quisieron ir, luego invitó a otros tampoco, y luego invitó a estos, a los últimos, y ellos fueron. Pero el Señor preparó un vestido especial para esas bodas. Pero uno de ellos entró sin tener ese vestido de bodas. Y eso implica una obra de juicio. En el libro de Palabras de Vida, tú lees en la página 251, 252, y allí se menciona que esto representa una obra de juicio. El hecho de que el que hizo esa fiesta entró para mirar y ver a los convidados y vio que uno no estaba con ese vestido de bodas. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste acá sin estar vestido de bodas? Y él cayó y lo sacaron, lo ataron y lo echaron al horno de fuego. Así que ese vestido, queridos amigos, representa la justicia de Cristo, lo que el cielo ha logrado por nosotros para salvarnos a cada uno de nosotros. La vida perfecta de Jesús, sus 33 años y medio de vida perfecta que Cristo logró en la cruz. Ese es el vestido que el Señor quiere darnos a nosotros. Ahora, estas bodas representan la reunión, el hecho de que estas personas hayan aceptado estas bodas, representa a aquellos que han aceptado el sacrificio, el evangelio. Por lo tanto, este juicio que se llevó a cabo antes de la segunda venida de Cristo, representa personas que han aceptado a Cristo como su Salvador, pero antes de ser llevados al cielo tienen que ser examinados, porque muchos dicen creer en Cristo, pero realmente su vida no es el ejemplo de Cristo. Ahora, Romanos 3:20 nos dice lo siguiente: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Un poco de reflexión, amigos, revela que la visión del juicio basada en el temor es una teología de la justicia por las obras, porque sugiere que la posición del cristiano delante de Dios depende de si está o no viviendo rectamente en todo momento. No podemos basar nuestra esperanza, nuestra salvación en la obediencia a la ley, sino en la justicia de Cristo que Él preparó para cada uno de nosotros. Esto dice Romanos 3:20. Y cuando leemos el verso 22 dice lo siguiente: pero ahora, el verso 21, dejando aparte la ley, es decir, la justicia de la ley. Porque obedecer la ley, eso es una justicia, obviamente, pero esa no es la justicia que el Señor pide para estar en el juicio investigador o tener ese vestido. El vestido de las bodas de Mateo 22 se refiere a la justicia de Cristo, su vida, su carácter. Dice Pablo: aparte de la ley, Dios ha dado a conocer de qué manera nos libra de culpa. Y esto se comprueba leyendo los libros de la ley y los profetas. Dios nos libra de culpa por medio de la fe en Jesucristo. Qué hermoso, apreciados amigos. Pablo también lo dijo: ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe, la justicia que es de Dios por la fe. La hermana White dice: su vida fue impecable, murió por nosotros y ahora ofrece quitar nuestros pecados y vestirnos de justicia. Si te entregas a Él y lo aceptas como tu Salvador, por pecaminosa que haya sido tu vida, serás contado entre los justos por consideración a Él. El carácter de Cristo reemplaza el tuyo y eres aceptado por Dios como si no hubieras pecado. Es esta justicia la que debemos llevar al juicio investigador en este momento en el que estamos. Es esta justicia la que reemplaza nuestra suciedad, nuestra naturaleza pecaminosa. Y esa justicia de Cristo es la que reemplaza nuestra suciedad, nos da su vida perfecta y no solamente eso, nos da el poder para vivir una vida perfecta de acuerdo a la luz que conocemos y a la verdad que entendemos. Romanos 8:1 dice, 5:1, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Así que en el juicio no hay que temer, porque si estamos en Cristo, estamos en paz y estamos gozosos, felices. Juan 5:24, Romanos 8:1, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, si estamos en Cristo,
si su justicia está en nuestra vida, si nuestros pecados realmente están confesados, tenemos la seguridad de que han sido perdonados, su justicia estará en nuestro corazón. Su justicia estará en nuestra vida, y esa justicia también al mismo tiempo nos da poder para vivir una vida diferente. Así que debemos acercarnos, amigos, confiadamente al trono de la gracia. El estar en Cristo significa que una persona ha aceptado su gracia perdonadora y también su forma de vida. Por eso el cristiano debe demostrar que vive diferente. Y por eso las obras son tenidas en el juicio, no porque seamos salvos por las obras, sino porque las obras son un reflejo realmente de que nuestra vida ha cambiado. Quisiera dejar estos pasajes en consideración para ustedes. Dice, la obra de preparación es obra individual. No somos salvados en grupo. La pureza y la devoción de uno no suplirá la falta de estas cualidades en otro. Si bien todas las naciones deben pasar en juicio ante Dios, sin embargo Él examinará el caso de cada individuo de un modo tan rígido y minucioso, como si no hubiera otro ser en la tierra. Cada cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga ni cosa semejante. Solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables son los intereses que ésta envuelve. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. En la augusta presencia de Dios nuestras vidas deben ser pasadas en revista. En este más que en cualquier otro tiempo conviene que toda alma preste atención a las amonestaciones del Señor. Así que debemos aceptar a Cristo hoy en nuestro corazón, y cuando en este proceso de juicio podemos estar seguros, tranquilos, confiados, alegres de que Cristo está siendo nuestro abogado, nuestro juez, nuestro intercesor. Y Él está llevando a cabo nuestro caso. Y si estamos en Él, estamos en paz. No tenemos ninguna condenación. El Señor te ayude, te bendiga. Y como dijo la hermana White, el tiempo de gracia vendrá repentinamente, inesperadamente, al fin. Pero hoy podemos tener un registro limpio en el cielo y saber que Dios nos acepta si lo deseamos. Espero que ese sea tu caso y tú pidas al Señor que tu caso sea aceptado, tu vida sea aceptada, tus pecados sean perdonados, y el Señor estará contigo y te dará paz en tu corazón en medio de este juicio que se está llevando a cabo a favor de nosotros. Amén. Amén. Damos muchas gracias a nuestro conferencista invitado César Martínez por esta importante verdad que ha traído para nosotros. Vamos a terminar pidiendo la bendición del Señor. Bondadoso Padre, que tu morada está en el tercer cielo, gracias te damos por este mensaje que has permitido que escuchemos en el día de hoy. Te pedimos, Padre Santo, que tu Espíritu nos siga acompañando, que nuestras vidas puedan ser vidas entregadas a ti. Bendice las familias de las personas que nos están viendo, bendice sus hogares, sus corazones, todos los planes y proyectos que tengan y que se tracen, y permite que puedan, Padre Santo, prepararse también para tu pronto regreso, que podamos entender esta verdad, el juicio investigador, y asimismo continuar en estas conferencias y en el estudio de tu verdad. Te lo rogamos, te lo pedimos todo en los méritos gloriosos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Damos muchas gracias a todas las personas que nos vieron hasta este momento y los esperamos el día de mañana a la misma hora. Que Dios los bendiga. Vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria.